Estimada y entrañable audiencia, bienvenidos a Simanía Lecturas de Salón, una plataforma que coordino en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad Humboldt de Berlín. Y mi investigación está financiada por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Hoy nos reunimos para conversar junto a Sandra McGee-Deutsch en torno a su libro Gendering Anti-Fascism, Women's Activism in Argentina and the World Between 1918 and 1947, publicado en 2023 por University of Pittsburgh Press. Nos acompañan en la tarea de su presentación Mónica Schurmuck, Adriana María Balobra y Jorge Nalim. Vamos a admitir más gente, perdón un momentito. Simanía, que en hebreo significa señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir libros publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean recientes o de larga data. Renuevo entonces esta invitación que ya es tradición, independientemente de si son ustedes los autores o bien lectores curiosos, si consideran que, por dar algunos ejemplos, es la ocasión de leer juntas traducciones talmúdicas, leer la poesía de Jacobo Sefamí o debatir interpretaciones judaicas de la obra de Jorge Luis Borges, LAJSA ofrece este espacio para dialogar en torno a obras de nuestro interés, ya sean obras de ficción, de investigación o de ensayo. Los encuentros de Simanía alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías. Siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés, estamos, sin embargo, abiertos a la posibilidad de integrar en Simanía otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Aprovecho para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo luego del receso pascuense de abril, el 14 de mayo, en torno al nuevo libro de Adrian Krupnik, Between Two Homelands, Argentine Migration to and from Israel. Dichos los prólogos, comenzaré presentando a los participantes, and I will switch now to English and then again to Spanish. This will be a bilingual presentation. Sandra McGee-Deutsch, Professor Emerita of History, University of Texas at El Paso, specializes in the study of Latin American fascism and anti-fascism, as well as women and gender in this region. She is the author of Counter-Revolution in Argentina between 1900 and 1932, the Argentine Patriotic League from 1986. Las derechas, the extreme right in Argentina, Brazil, and Chile between 1890 and 1939. The LAJSA awarded book, Crossing Borders, Claiming a Nation, A History of Argentine Jewish Women between 1880 and 1955. McGee-Deutsch also co-edited with Kathleen M. Blee, Women of the Right, Comparisons and Interplay Across Borders, and with Ronald Dolkart, The Argentine Right, Its History and Intellectual Origins, 1910 to the Present. Deutsch has obtained grants from Fulbright, the National Endowment for the Humanities, American Council of Learned Societies, and other institutions. The University of Texas at El Paso gave her the Outstanding Faculty Award in the Humanities in 2016. Jorge Nalim is the Faculty of Arts Humanities Research Professor at the University of Manitoba's Department of History. He specialized in Latin American and Argentine history. He's the author of Transformations and Crisis of Liberalism in Argentina between 1930 and 1955. Also,
of the book El Antiperonismo, Raíces Históricas e Ideológicas, from the year 2014. He is also the co-editor of special issues in academic journals, such as Latin American Anti-Fascism, National and Transnational Perspectives, with Sandra Maggi-Deutsch, and Mujeres, Género y Antifascismos en Argentina, with Adriana Valobra. Also, New Directions in 20th Century Argentine Political History, with M.K. Scheining and Jessica Stites-Moore. His research focuses on intellectual and cultural networks, anti-fascism, and the Cultural Cold War in Argentina, Mexico, and Chile. Mónica Schurmuck is senior researcher at the National Scientific and Technical Research Council of Argentina and a professor at the Universidad Nacional de San Martín. Her books, among others, include Women in Argentina, Early Travel Narratives from 2000, Memoria y Ciudadanía from 2008, Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos from 2009, also in English translation. The LASA awarded La Vocación Desmesurada, una biografía de Alberto Gerchunov from 2018. Also awarded by LASA. The Cambridge History of Latin American Women's Literature from 2019, and the 5-volume series Latin American Literature in Transition from 1980 to 2018. Her current projects include the Cambridge History of Argentinian Literature in collaboration with Alejandra Laera, an edition of the complete works of Alberto Gerchunov, and a monograph on urban life and intimacy in Jewish Buenos Aires. She's the lead researcher for the project Intimate Cartographies in Community. She has recently held the Chaire des Amériques at the University Rennes in France and the Forward Visiting Scholarship at the Center for Latin American Studies at Harvard. And switching again, Adriana María Valobra, doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, directora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, fundadora de Descentrada, revista interdisciplinaria de feminismos y género, fundadora de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género, y profesora titular de Metodología de la Investigación en la Universidad Nacional de La Plata. Destacan entre sus libros Del hogar a las urnas, recorridos de la ciudadanía política femenina, Argentina, entre 1946 y 1955. Acción política y representación de las mujeres en la provincia de Buenos Aires, del 1900 a 1955. Y es también coeditora de Queridas Camaradas, Historias Iberoamericanas de Mujeres Comunistas, del año 2017. Por último, Contigo, Ni Pan ni Cebolla, del año 2015. Respecto a nuestro encuentro del día de hoy, la monografía que nos ocupa hoy, Gendering Anti-Fascism, Women's Activism in Argentina and the World, examina la historia del grupo antifascista conocido como la Junta de la Victoria, constituido por mujeres en Argentina y Uruguay, en su relación con el antifascismo transnacional, ello haciendo hincapié en el modo en el que la cuestión de género modeló el discurso y las prácticas antifascistas locales. Voy a dar paso entonces a que Jorge Nalim tome la palabra y luego seguiremos con Mónica y Adriana y finalmente Sandra. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias, Cintia. ¿Me pueden escuchar bien todos? Bien. Si está bien, escribí mi presentación en inglés, pero creo que es mejor en castellano, así que si está bien con todos ustedes, voy a hacerla en castellano para lograr mayor accesibilidad a los colegas de Argentina. Antes que nada, quiero agradecer a Cintia Simania por ofrecer este espacio. Para mí es un placer, un honor y un placer poder participar de este evento, de la presentación de este libro tan interesante y sobre todo de una colega y amiga como Sandy. Quiero nada más
tenemos solo 15 minutos por persona, es poco lo que uno puede decir ante un libro que ofrece tantas aristas interesantes. Así que quiero enfocarme en cuatro temas centrales que para mí son los que señalan la relevancia de este trabajo. En primer lugar, empezando por el mismo tema, el tema mismo del libro, en el sentido que este libro es una parte central de la recuperación historiográfica del tema del antifascismo como un sujeto con su propia especificidad. Sandy ha estado en el centro de este movimiento en los años recientes, por supuesto, y el libro hace varias contribuciones interesantes al respecto. Empezando por el tema que el antifascismo, entre ellos, por ejemplo, no fue el patrimonio de exiliados europeos, el hecho que el antifascismo fue un movimiento heterogéneo de hombres y mujeres, un movimiento que tuvo una enorme capacidad de movilización a través de distintas fronteras. Tampoco también queda claro en el libro que el antifascismo no fue un movimiento de gente resentida que estaba atada al viejo sistema corrupto de la concordancia y que fue derrotada por el emergente peronismo, y podemos continuar con todos estos temas. En ese sentido hay una recuperación interesante del tema del antifascismo, al mismo tiempo que dialoga con áreas innovadoras sobre la historia de las mujeres y la historia del feminismo. El libro deja de lado totalmente las clásicas distinciones entre lo público y lo privado, demostrando una vez más que lo privado es público y político, ¿no? En el sentido de tejer, de coser y la relevancia que tiene en el ambiente político. Y yo creo que Sandy va al punto de la cuestión cuando cuestiona la afirmación de Federico Finkelstein sobre que los antifascistas no construyeron una alternativa viable al fascismo. Y Sandy dice que sí, que de hecho la Junta de la Victoria lo hizo, basado en la democracia, la solidaridad, la inclusión, los derechos de las mujeres y las prácticas formales e informales. El punto de discusión sería cuán viable fue, en definitiva, a largo tiempo, pero queda claro en el libro que hubo un proyecto que tuvo muchas aristas para explorar. Ese sería el primer punto en cuanto al tema en sí mismo. El segundo tema que me interesa destacar es la dimensión transnacional que tiene el trabajo de Sandy. Dimensión transnacional que se refleja en múltiples niveles. En primer lugar, porque el transnacionalismo es esencial en la misma investigación de Sandy, hecha en muchos países, en distintos archivos, y también es esencial para la misma historia que nos está contando Sandy. Le presta atención a cómo los miembros y los líderes de la Junta establecieron contacto con grupos que apoyaban a la República Española o también con la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad, WILF, la Inter-American Commission on Women, la oficina de Office of Inter-American Affairs, o la sección Acción Femenina en Uruguay. Es decir, hay toda una dimensión transnacional y recalco esto porque el tema podría bien haber sido enfocado desde una perspectiva local, con archivos locales, pero la estrategia de Sandy demuestra la validez del enfoque transnacional, porque la Junta de la Victoria solo adquiere toda su dimensión cuando se la ubica dentro de marcos más amplios. Además de que muchos de los archivos donde está la información sobre la Junta están desperdigados tanto en la Argentina como en el exterior. Y esto es lo que hace que la historia de la Junta, que si uno piensa, su vida fue relativamente corta, eh, adquiere una dimensión mucho más grande. A mí me pareció sumamente interesante, por ejemplo, como uno de los ejemplos de esta historia transnacional, cuando Sandy explica entre las razones de la declinación de la Junta en el periodo de posguerra, cómo eso fue el resultado de desarrollos a nivel local, por ejemplo, el peronismo, pero también a nivel internacional con la Guerra Fría. Y la interacción de estos dos procesos produjeron el cambio en la estrategia del Partido Comunista local,
que ahora veía a la Junta de la Victoria como algo que no convenía apoyar. Sí, ese tipo de análisis creo que demuestra la validez de este enfoque, ¿no? El tercer aspecto que me gustaría destacar es el aspecto relacional que tiene el estudio de Sandy, en el sentido que el antifascismo está estudiado en relación con los grupos nacionalistas, fascistas y de derecha. Este enfoque está explícito en dos capítulos, en los capítulos 2 y 7 del libro. Y en este sentido yo digo que solamente Sandy, o alguien como Sandy, que tiene esta experiencia, ¿no? Este expertise, tanto en el estudio de la derecha como la izquierda, del fascismo y el antifascismo, podía haber escrito algo como esto, ¿no? Eh, Realmente el capítulo 2, ella explora qué es lo que el fascismo y el antifascismo significaba para las mujeres progresistas, analizando los debates con mujeres y hombres de la derecha en la región. Ah, y, por ejemplo, señala cómo desde diferentes puntas del espectro ideológico creían en liberar a la mujer, si bien de distinta manera, ¿no? Y también demuestra en este análisis matices entre los grupos fascistas nacionalistas en Sudamérica, mostrando, por ejemplo, cómo los integralistas brasileños estaban más abiertos a la participación de las mujeres y a darles nuevos roles a las mujeres cuando se los compara con los nacionalistas argentinos. Y lo mismo podemos ver en el capítulo 7 acerca de las interacciones entre la Junta y los hombres y las mujeres nacionalistas. Hay un análisis matizado, excelente, que ilumina no tanto las diferencias como las convergencias entre fascistas y antifascistas, en temas acerca de cómo lograr unidad, o el tema de cómo desde ambos lugares se defendía la necesidad de la acción del gobierno y la caridad, si bien en dimensiones, en direcciones opuestas. Y eso, de nuevo, creo que el trabajo que hay acá de archivo de Sandy es notable. Siempre uno piensa, bueno, cuando uno está analizando un tema histórico, ¿no? El sujeto histórico, cómo se relaciona con la gente que no está de acuerdo. Y creo que en este caso queda claramente demostrado en el análisis. Y finalmente, el último punto que quiero destacar tiene que ver con aspectos teóricos y metodológicos. Y en este sentido creo que hay de nuevo, un destacable trabajo en términos de cantidad y calidad de las fuentes. Y esto, bueno, los que trabajamos sobre historia argentina en archivos argentinos sabemos los problemas que hay, las desigualdades, los problemas de acceso a material muchas veces, ¿no? Y esto es interesante, son archivos en Argentina, archivos en el exterior y sobre todo la atención que Sandy le da a las fuentes orales, a los testimonios, a los desarrollos en las provincias, que dan realmente una profundidad y una amplitud al análisis que es muy meritorio. Eh, Uno de los tantos ejemplos puede ser en el capítulo 3, en la página 69, la nota al pie 4, cuando, cuando Sandy compara cuánto salía el costo de la membresía en la Junta de la Victoria, 20 centavos para los individuos, 10 pesos para los grupos, y compara el valor de esa membresía a cuánto costaba un diario, una entrada al cine, un libro económico para demostrar cuán accesible era la Junta a los miembros. Y menciono este dato porque demuestra la meticulosa atención al detalle de Sandy. Pero también el otro aspecto que creo que destaco del libro, así como de otros libros que ha escrito, que es la calidad de como storytelling, ¿no? La calidad de narrativa y accesible del libro.
que le da, lo hace como vivo. Y si esto se aplica en otros casos, por ejemplo, el libro al análisis en el quinto capítulo sobre las parejas antifascistas, ¿no? Donde nos demuestra los aspectos íntimos, cómo se negociaba la relación a nivel familiar de las antifascistas de la Junta de la Victoria con sus esposos, ¿no? Y las ambigüedades, las tensiones que podía generar. Y los casos de estas parejas que vemos en Oberá, en Tucumán, en otros lados, también señala otra dimensión, que es cómo Sandy ha movido el análisis desde Buenos Aires, más allá del área metropolitana de Buenos Aires, hacia otros lugares del país, para mostrar las diferencias de la composición de la Junta de la Victoria, diferencias en términos geográficos, pero también en los contextos sociales. Y eso junto con los análisis biográficos de las personas que eran miembros de la Junta, en términos de ocupación, clase y educación, realmente demuestran sólidamente cómo la Junta fue capaz de mezclar a gente de distintos backgrounds sociales, de clase, y eso está reflejado también en las tablas que Sandy nos ofrece en el apéndice, que no es el menor de los méritos, como sabemos, armar, recopilar esa información, hacerla accesible. Eh, y también esta sutileza en análisis se da en lo que se respecta a la complicada relación de la Junta con el feminismo, que nos muestra Sandy también, en donde fue una relación complicada, porque si bien era una organización de mujeres, la relación con el feminismo era fue mucho más cauta, como nos dice Sandy, ya fuera porque la organización se enfocaba en el apoyo a los aliados, o por la hostilidad que recibía la Junta de parte del sector de la sociedad, o la necesidad de conseguir el apoyo de católicos devotos para sus acciones. En definitiva, estos son los puntos que yo quería resaltar. Es un libro creo que sumamente valioso, que hable muchas perspectivas y de análisis. Y para los que estamos trabajando en estos temas, bueno, realmente es una joya, ha sido un placer. Así que bueno, muchas gracias, Sandy. Como siempre, un placer leerte y estar en contacto con vos. Y gracias a ustedes por su atención. Gracias, Jorge. Vamos a dar la palabra a Mónica. Bueno, buenos días, buenas tardes. Em, yo estoy muy contenta de estar acá en esta presentación. Veo un montón de amigos, amigas. Le agradezco mucho la invitación a Cintia y a Sandy este libro que verdaderamente es maravilloso. Me pareció interesante porque en algún momento lo que pasa es que ya fue un poquito tarde, pensé que quizás Jorge, Indy y yo podíamos ponernos de acuerdo de hablar de diferentes cosas, pero creo que pasó como by default, ¿no? Que se organizó así, pero me asombró que Jorge recordaba, por ejemplo, lo del precio y la nota al pie del precio. A mí también me quedó por el diferencial de los precios, ¿no? Yo voy a leer algo y lo que pensé es, quiero leer algo bastante breve y terminar con dos preguntas a Sandy. Conozco este proyecto desde que Sandy empezó a investigarlo y coincidimos unas cuantas noches, no sé si te acordás, Sandy, unas cuantas cenas post archivo, cuando yo estaba terminando el proyecto de la biografía de Gerchunov y Sandy estaba empezando con esto, ¿no? Y una de las cosas maravillosas que pasaba y que es como el sueño de cuando uno hace archivo es comentarle a alguien igualmente interesado qué encontraste ese día, y Sandy me pasaba unos papelitos color turquesa con datos que podían servir, y,
y me hacía preguntas sobre lo que yo podía llegar a encontrar en mis búsquedas que le sirviera a ella. Y a mí lo que me parece que es uno de los méritos enormes de este libro es que Sandy comenzó con una pregunta eh, para la que no había archivo para dar respuesta. Y sin embargo, ella se creó este archivo de una manera, la verdad es que muy artesanal, ¿no? Eh, y creo que esto es lo que hace al libro revolucionario, eh, principalmente en los estudios de género, pero en general en la academia. Y también es un llamado de atención a los tiempos de la investigación, porque a pesar de que este libro realmente Sandy lo escribió rápido, eh, tuvo ciertos momentos de pausa para estos recorridos en el interior donde se encontraba con mujeres y leía listas de nombres, por ejemplo, o revisaba diarios del interior. O sea, ella, que es algo que los que hemos leído todos los libros de Sandy sabemos que es así, ella se construye el archivo, o sea, eh, y crea un tema. O sea, me parece que en este libro ella creó un tema, le dio entidad, construyó una serie de preguntas, hipótesis, argumentos, y luego construyó el archivo para contestar estas preguntas y además lo organizó, porque como decía Jorge de estas tablas al final, son impresionantes, ¿no? Y a mí me parece que hay un elemento que yo quiero resaltar, que este es un libro sobre la política y sobre los archivos. Sandy ha dedicado su carrera a pensar la política, empezando por las derechas y dando un giro en Crossing Borders, su libro dedicado a las mujeres judías en Argentina, y que es un poquito el libro madre de este libro. Hay muchas marcas de Crossing Borders en este libro, principalmente el modo de presentar a las mujeres a las que entrevista o conoce a partir de notas en los periódicos, pero también porque la vida de las mujeres nos muestra un microcosmos del mundo de la política y nos muestra cuánto la política define, construye y encuadra nuestras vidas. No es casualidad que este libro lo estemos discutiendo dentro del contexto de la American Jewish Studies Association, porque este es un libro donde las mujeres judías tienen una centralidad, y a mí me parece, pensaba en aquella introducción de Crossing Borders, donde Sandy explicaba determinados enfoques de la historia oral, por ejemplo, o pensar en cómo se pensaba las fronteras de que estas mujeres atravesaban. Y también creo que hay un elemento enorme del afecto que ella tiene para estas mujeres. O sea, esto de lo que hablaba Jorge, ¿no? De esta narrativa de la vida de estas mujeres, está acompañada de este cariño, este afecto y esta atención a lo cotidiano, ¿no? Sandy presenta a las mujeres que entrevista, o sea, eso es algo que nos acostumbró en Crossing Borders, y me encanta acá, que cada capítulo empieza con una mujer, y en algunos casos donde no hay fuentes argentinas, como estos diarios de parejas militantes, ella acude a otros ejemplos latinoamericanos para mostrar esta intimidad, esta negociación, ¿no? Les quiero contar una cosa. Tengo el texto delante de mí, pero estoy diciendo otras cosas porque estoy muy entusiasmada, entonces me pierdo un poquito, pero bueno, quizás repita algunas cosas, ¿no? Ella presenta a estas mujeres, a las mujeres a las que entrevista o que conoce a partir de notas en los periódicos, pero también porque la vida de las mujeres nos muestra un microcosmos del mundo de la política,
y nos muestra cuánto la política define, construye y encuadra nuestras vidas. El telón de fondo de Gender and Anti-Fascism es sin duda el modo en que las derechas y las izquierdas han pensado las relaciones de género. Y un elemento muy interesante del libro es la irrupción en este libro de las mujeres de derecha y mostrarnos cómo las mujeres de derecha piensan, piensan algunos de los mismos problemas, nos hace como pequeñas trampitas, ¿no? Porque empieza en determinados apartados hablándonos de una mujer que por una determinada actitud, una determinada preocupación, una determinada definición política pareciera ser de izquierda y no, en realidad es de derecha. Hay siempre un archivo hospitalario para quien quiera hurgar en él. Sabemos que los archivos oficiales, mayoritarios, hegemónicos, no guardan estos datos que le sirvieron a Sandy para escribir este libro, pero ella pudo encontrarlos gracias a algunas artimañas, tretas, la llamaría Josefina Ludmer, que le permitieron ver lo que estaba en la memoria de las mujeres, en los diarios de las pequeñas localidades. Buscó y encontró, pero buscó, y esto me parece crucial desde la hospitalidad, porque como dice Jorge, todos los que trabajamos en Argentina sabemos lo que es la falta de archivo, el desorden del archivo, eh, y me parece que hay algo que tiene mucho que ver, o sea que para mí es como la definición de quién es Sandy, que ella quiere contar una historia y encuentra la manera de hacerlo, y la única manera de hacerlo siempre es estando dispuesta a escuchar. Y esto me parece fundamental, porque escribir un libro entero sobre un movimiento multitudinario de mujeres sin derechos políticos, disenfranchised, que no tenían voto, pero que sin embargo se concebían a sí mismas como agentes políticos y politizaron sus vidas y lo hicieron en una organización multiétnica que unió mujeres de diferentes clases sociales, países de origen, religiones, estilos de vida, lenguas. Eso me parece, o sea, eso recomiendo que lo lean solamente por eso, ¿no? Por estos encuentros que no se podrían haber dado de otro modo y que Sandy rescata en el libro. Mujeres que además contrastaron el fascismo con lo que ellas mismas definieron como democracia. Y esto también me parece que es fundamental. Y lograron participar además en redes internacionales. Y yo creo que todo esto justificaría leer en el libro, porque en él presenciamos la construcción de un archivo sobre una población ninguneada. Sandy podría haber escrito la historia de la Junta de la Victoria desde sus figuras más públicas, Cora Rato, Ana Rosa Schlepper, María Rosa Oliver, u otras mujeres que tuvieron visibilidad en otros ámbitos como la literatura, el arte, la medicina. Una de las lecturas marginales que se puede hacer de este libro es el recorrido por todas estas mujeres profesionales que vivían en las diferentes localidades que ella trabaja. Sin embargo, lo que hace que este libro sea tan extraordinario es que la Junta de la Victoria no se estudia solamente en Buenos Aires, Córdoba o Rosario, sino en ciudades chicas, en pueblos chicos. En su estudio, por ejemplo, Sandy se concentra en Buenos Aires, Córdoba, Resistencia, Santa Fe, pero también en Tucumán, Oberá y Tafí Viejo. Y es absolutamente fascinante esta atención a estas localidades más chicas y la búsqueda de detectar diferencias, entre ellas las diferencias de los aportes o las diferencias de los compromisos profesionales, la cantidad de verdades, de sentidos comunes, de truisms, que derriba Sandy con este gesto es enorme.
El primero, como ella misma lo señala, es la necesidad de estudiar los antifascismos, además de los fascismos que son mucho más estudiados. Fundamentalmente, además, ella los estudia desde América Latina y nos muestra, cita, como ella es generosa, cita uno o dos solamente, pero la proliferación de estudios que piensan que lo que pasa en Latinoamérica es una vertiente de lo que pasa en los países centrales, ¿no? Y ella dice, bueno, esto que pasa aquí es lo que ella enfoca y lo que es diferente, no es una vertiente de algo que pasa en los países centrales. En sus referencias a las mujeres de las derechas, Sandy derriba varios mitos, mostrando cómo ellas se hacían cargo de algunos temas que sí eran importantes para las mujeres. Muestra, y esto me parece, antes de empezar le comentaba a Sandy que en estos días y a menos de una semana del Día Internacional de la Mujer y las concentraciones en todo el país, es como muy difícil no leerlo en alguna clave del presente, pero bueno, trato de no hacerlo, pero sí creo que lo que ella muestra es un momento de politización y dinamismo político muy intenso y un desarrollo basado en solidaridades de género más allá de otras diferencias, y que eso me parece que es, por ejemplo, lo que yo vi el viernes pasado en la Plaza del Congreso. Eh, Ella se enfoca, además, va siguiendo, por ejemplo, el rol de las maternidades, las lactancias, el materialismo como práctica y la política como modo de vida. Y para terminar, quería decir una cosita nada más, que yo llegué a tener un poquitito, o sea, ver como el final de algunas de estas organizaciones a las que se refiere Sandy y a la que pertenecieron mis abuelas de jóvenes y que yo lo veía como un resabio de otro momento, no sé, estas señoras que se seguían reuniendo, ¿no? Y me parece, porque hay algo que es fundamental, que es que estas mujeres que no tenían derechos políticos, sin embargo, se creían mujeres políticas, creían en su capacidad de intervención, y además me parece que es fundamental pensar en estas generaciones de mujeres y su participación en el espacio público, incluso su participación fuertísima en la política y entre las compañeras que están aquí ahora, Marina, Nerina, Melina, las que veo, hay varias que se dedican, bueno, Indy, por supuesto, se dedican estas mujeres que sin tener derecho al voto tuvieron activismos, militancias políticas con costos altísimos. Y lo que muestra Sandy además es cómo estas mujeres pudieron extender esta práctica y llegar a todo el país. O sea, el dato de que en Moisés Villa absolutamente todas las mujeres eran miembros de la Junta de la Victoria es una prueba más de este dinamismo y de esta capacidad de acción. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Vamos a pasar entonces a Adriana. ¿Ahí se escucha? Sí, gracias. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. También agradezco la posibilidad de estar compartiendo este espacio con tantos colegas que han aportado al tema desde distintas aristas. Yo voy a leer, no es mi costumbre, pero voy a leer porque para esta ocasión me pareció mejor ordenar mis ideas, que están un poco desordenadas
por el contexto y otros alrededores que han complicado esta posibilidad de la presentación. Entonces, en primer lugar, quiero señalar que este libro condensa una larga trayectoria académica de Sandra, una intervención irreverente y creativa, de trabajo sesudo y original, de una investigadora que ha abierto caminos en la historiografía y ha colocado a la Argentina como un centro de reflexión. Nos ha invitado a pensar las derechas, nos ha invitado a revisitar las fronteras étnico-religiosas, a mirar con las lentes del género, a descubrir las luchas antifascistas en este país. Quiero destacar además que Sandra no monologa ni con los documentos a los que les hace preguntas y escucha las respuestas que tienen para ofrecer, sino que tampoco monologa con la producción propia o con la producción más vinculada a lo que se está desarrollando en su país de origen. Y esto, que puede ser una obviedad, en realidad es una marca destacada de Sandra, porque no todo el mundo hace ese ejercicio de diálogo. Su libro, en este sentido, es polifónico y generoso en sus reconocimientos e intertextualidades, máxime teniendo en cuenta que, una vez más, ella está abriendo un camino. Así, en este libro encontramos un trabajo específico sobre el antifascismo, en el que se decanta al unísono la reflexión madurada sobre sus primeros tópicos de investigación, las derechas, y que ahora son resignificados en nuevas líneas interpretativas respecto de las izquierdas. Izquierda y derecha, nos advierte, no deben ser entendidas como el reverso la una de la otra, sino como partes de un proceso. El libro, a lo largo de 7 capítulos, recorre el antifascismo en Argentina, moviéndose a través del espacio nacional, municipal y transnacional, para comprender las interpelaciones, la forma de organización y los resultados de esa movilización. Ese ejercicio, a su vez, está entrecruzado con otro en el que repone tanto los juegos institucionales como biográficos, pero no de manera anecdótica, sino dando sentido a aquellos actos pequeños que configuraron un gran proceso. El libro discute con investigaciones como la de Federico Finkelstein, que consideraron que el antifascismo argentino no logró coagular una posición alternativa al fascismo. Y enfocándose en la Junta de la Victoria, Sandra enfatiza, especialmente en el capítulo 3, cómo esta logró ser una alternativa que articuló la posición antifascista, los derechos de las mujeres y los procesos de democratización. De hecho, también, al enfocarse en las estrategias de movilización que llevaron adelante tanto la Junta de la Victoria como otros organismos, por ejemplo la Asociación Femenina Antiguerrera o el Comité Argentino Pro Huérfanos Españoles, la autora discute el carácter inaugural con el que se consideró, y aún se considera en la historiografía argentina, la llegada del peronismo y la movilización de las mujeres, en particular en relación con el Partido Peronista Femenino. En este sentido, también, el libro fortalece la línea interpretativa iniciada por Catherine Marino respecto de lo que dio en llamar feminismo panamericanista del Frente Popular. Es decir, marca las articulaciones preexistentes y los lazos de solidaridad estrechados durante la primera mitad del siglo XX entre mujeres del continente americano y, podríamos decir, también más allá, ¿no? Porque hay mucho también vinculado a Europa y otros contextos, que es lo que especialmente se desarrolla en este capítulo 2 y también en el 1. Y también en el séptimo. El capítulo 4 abre asimismo una nueva discusión, tanto con la producción académica como con el sentido político común. Por un lado, aporta a los estudios tanto de la clase media, impulsados por, entre otros, Ezequiel Adamowski, cuya interpretación sobre el componente de género ha sido discutido por algunas autoras como Graciela Queirolo, quien coinciden en que existió una movilidad ocupacional antes que social respecto de la conformación de la clase media con el ingreso de las mujeres en el mercado de trabajo, pero señala que esa visibilización requiere reponer también ciertos mecanismos y problemas vinculados a las trabas estructurales que las mujeres tuvieron en esos espacios. De alguna forma, este capítulo le da un nuevo sentido a esa intervención de las mujeres en el mercado de trabajo y lo repone en el contexto de las mujeres en el ámbito político, pensando también la ocupación de las mujeres, no solo pagas, sino también como amas de casa. Y allí también, entonces, Sandra está discutiendo con un cierto mito también, que podríamos pensar ya, a veces no tan expreso, que asociaba la intervención de las mujeres en el periodo anterior con una intervención meramente de mujeres de la élite.
lo cual las descalificaba porque se le atribuían valores individualistas y desconsiderados de las cuestiones sociales. El capítulo de Sandra evidencia que sí, efectivamente, hubo un grupo de mujeres de la élite que integraron la Junta de la Victoria, pero ese es un panorama muy reducido cuando ampliamos la lente, como lo hace Sandra, para mostrar la gran versatilidad de los perfiles sociales de esas mujeres que intervinieron en la Junta. Y también esta idea abona a otro aspecto vinculado al modo en que se pensó la acción de los frentes populares, en particular, lo digo en relación a la intervención del Partido Comunista. Algunos autores han señalado que para el espectro comunista, participar en los frentes populares significó el abandono de las luchas de clases. Pero hemos analizado que, mirado desde la perspectiva de las mujeres, este frente sí significó también un momento de proletarización de la agenda de derechos de las mujeres, argumento que se consolida con los aportes de este libro. El capítulo expone además el modo en que las divisiones de clase, género, religión, regionales, fueron secundarizadas para encaminar la acción en pos de objetivos comunes, aspectos que, en relación específicamente a las mujeres, también ha trabajado Nerina Vysakovsky. Pero si estos debates no son suficientes, el capítulo 5 busca poner en cuestión uno de los conceptos centrales para la investigación histórica, como es el del maternalismo político. El aporte de Marcela Nari en relación con este concepto fue clave, pero hemos aplicado de manera acrítica este concepto, poniéndolo a presión y dejando de lado los casos que no cuajaban con él. Varias autoras venimos abonando a esa discusión desde distintas aristas. Acá está Marina Becerra, también menciona a Nadia Ledesma Prieto, mi trabajo ha intentado aportar en ese sentido, y otras han consignado de qué modo esa interpretación fue efectiva para la convocatoria, por ejemplo, antibelicista, una llamada desde grupos que, como el anarquismo, en otros aspectos cuestionaban el maternalismo. Esos son los aportes que ha realizado en su tesis doctoral Gisela Manzoni. El capítulo de Sandra despliega con gran plasticidad la evidencia que confirma cómo desde la Junta de la Victoria existieron afirmaciones esencialistas, pero otras deslizaron distintos sentidos y cuestionaron incluso la maternidad. En el capítulo 5, por otro lado, complejiza las relaciones conyugales y los deslizamientos existentes en el modelo hegemónico de matrimonio conyugal de complementariedad, y pone en escena el modo en que la politización, a través de la actuación en la Junta de la Victoria, incidió en nuevos modelos y nuevas prácticas. En esa intervención también los propios compañeros de lucha antifascista mostraron las resistencias que oponían a estas intervenciones que deslizaban los modelos, y retomando incluso algunas observaciones que ya Andrés Viso formuló respecto del modelo masculinista de Acción Argentina, Sandra explica que estos pueden ser los orígenes de por qué pensar una organización como la Junta exclusivamente de mujeres y con unas prácticas propias que trataban de distanciarse de las aprendidas en otros espacios. Estas mujeres que practicaban la autonomía de los varones privilegiaban una nueva misión, cultivando mayoritariamente sus propios derechos y movilizándose por causas cívicas y solidarias, redefinieron prácticas tradicionales como la costura y el tejido, y enfrentaron no solo al fascismo europeo a la distancia, sino que confrontaron las acciones autoritarias de los gobiernos locales. Esas mujeres trascendieron no solo las fronteras de su hogar, sino que llevaron sus acciones a foros transnacionales, donde sus posiciones sociales y culturales permitieron organizar la ayuda con un sentido político y solidario, tal como evidencia el capítulo 6. Su proyección generó experiencias que espejaron su organización, como en Uruguay, donde surgió la acción femenina. De algún modo, también es cierto lo contrario. Fueron blanco de la persecución y el hostigamiento por parte de los gobiernos del nivel provincial y nacional por su acción como mujeres que desafiaban los límites del mundo impuesto. Tal como lo muestra el capítulo 7. También tuvieron sus contrarios femeninos, organizaciones de mujeres como la Unión Nacionalista Santafesina, que las confrontaban rechazando la amplitud de la Junta de la Victoria al amparar judías y comunistas, cuestionaban la composición de élite de sus integrantes y vapuleaban la ayuda de las naciones contendientes en el conflicto bélico, a la vez que reponían, no sin paradojas, un modelo de género y clase que era respetuoso de las jerarquías sociales masculinas. En el capítulo se recuperan las estrategias del nacionalismo para deformar los símbolos de la Junta de la Victoria, comenzando con la letra B, que había logrado instalarse como ícono de la lucha antifascista, y los nacionalistas los resignifican como vampirismo internacional o vende patrias y payo. Una fórmula que buscaba deslegitimarlas al presentarlas como secuaces del imperialismo extranjero,
colaboracionistas con gente desconocida y no con sus connacionales sufrientes. El capítulo 8 señala el fin de este proyecto en un contexto distinto tras el fin de la guerra, pero con el peronismo instalado en el gobierno tras el triunfo electoral, y el modo en que aquellos elementos que habían consolidado y dado unidad, de alguna forma ya no funcionaban como argamasa de la diversidad de la Junta de la Victoria. Algunos aspectos que me interesa mencionar para darle continuidad a nuestras investigaciones y que el libro plantea de manera problemática, como aspectos precisamente donde está la problematización, la pregunta incisiva, para que luego le demos continuidad y que el libro muestra en sus matices, ¿no? Me voy a enfocar en dos, hay muchos, pero me voy a enfocar en dos que son los que a mí me interesan en particular. Uno de los aspectos tiene que ver con los mismos documentos para romper con nuestros condicionamientos de sentido común respecto al maternalismo político, como mencionaba recién. En ese ejercicio, para mí y otras colegas, por ejemplo, que hemos venido haciendo el ejercicio de relectura de algunos documentos canónicos, como son los diarios de sesiones, hemos encontrado que el argumento maternalista no fue el único que se utilizó para reclamar los derechos políticos de las mujeres, y que lejos de ser el principal argumento, fue un argumento más bien marginal, pero que terminó hegemonizando la interpretación respecto de cómo se habían reclamado esos derechos. Este libro está en esa sintonía y abre la pregunta acerca del rol estratégico del maternalismo político en relación con su eficacia movilizadora y argumental. El segundo aspecto que quiero mencionar tiene que ver con el modo en que el libro nos interpela en torno de la conceptualización, algo que también se ha comenzado a poner en cuestión desde otras investigaciones en Argentina, a partir del cuestionamiento de la definición académica bastante estereotipada del concepto de olas del feminismo. Esta lectura opera como una crítica a una tendencia que recorre la historiografía argentina, indexando feminismo como concepto y como objeto. Como advierte Joan Scott, algunas investigaciones históricas han tendido a construir un eterno feminista a la medida de los intereses de quienes investigan y sus miradas actuales. El problema debe lidiar con que feminista y feminismo remiten a la vez a un concepto teórico para definir ciertos sujetos y procesos, a una teoría y a un sujeto o movimiento histórico y actual, cuando además también a una posición política que puede ser la nuestra como sujetos cognoscentes de ese pasado que queremos indagar. En nuestras producciones estos distintos niveles no están siempre claramente establecidos, e incluso, aunque aparezca alguna reflexión sobre ellos, podemos utilizar otros aspectos de manera confusa. Esto nos hace pensar en la necesidad de asumir una posición de extrema reflexibilidad y mayor cuidado en la construcción del objeto, el famoso definiendum definiens, la definición ostensiva y también la operacionalización. Algunas preguntas que pueden iluminar esto que estoy planteando. Todo movimiento de mujeres es un movimiento feminista, aunque las mujeres no se definan como feministas e incluso hayan confrontado con las feministas de su tiempo, las definimos como feministas porque nuestro concepto las puede incluir. ¿Qué diferencia un movimiento sufragista femenino de uno sufragista feminista? Finalmente, quiero destacar un aspecto relevante para poner en valor este libro en el contexto de producción y publicación. La ola de derecha que ha surgido en las últimas décadas, alzándose con los gobiernos de varias naciones y sirviéndose de los mecanismos democráticos para atacar la democracia, ha hecho resurgir el apelativo fascista y ha llevado a quienes se oponen a él a ubicarse en una línea de resistencia al fascismo. Distintos debates pueden surgir respecto de esto, pero en todo caso, también es un momento para preguntarnos sobre cómo en la democracia no pueden admitirse los discursos que, invocando la democracia, van en contra de la democracia. En Argentina lo estamos aprendiendo una vez más a las malas. Desde hace meses, mi querido colega Jorge Nalin observó que mis herramientas intelectuales últimamente han sido la cacerola y el cucharón, para golpear tan fuerte como se pueda para hacerme oír, aunque nadie quiere escuchar en un país arrasado por intervenciones de un gobierno violento, misógino y antidemocrático, asistido por peleles oportunistas que esperan las migajas en el reparto del poder y que grotescamente avalan la motosierra con la que no solo simbólica, sino materialmente se están cortando nuestras vidas. Le agradezco a Sandra, perdón, pero me estoy emocionando, la generosidad de invitarme a presentar esta pequeña joya que es su libro.
porque me permitió reconectarme con una reflexión intelectual necesaria y fundada sobre las estrategias del pasado, de las que podemos aprender para nuestras luchas del presente y resituar la investigación histórica tan vapuleada en la Argentina. Invito a leer este libro porque sin duda nos ayudará a reflexionar sobre nuestra producción académica, a pensarnos como sociedad, a mirarnos en el espejo del pasado, a meditar sobre nuestras prácticas y sus sentidos políticos actuales y a desarrollar su potencial transformador. Gracias, Sandra. Gracias, Adriana. Gracias por la emoción también. Y vamos a escuchar a Sandra hablando de su propio libro. Thank you very much. And I'm going to cut down on what I wanted to talk about a bit so that I have time also to address some of the wonderful comments that people have made. But first of all, I want to thank Cynthia and Simania for organizing this event. And I thank Jorge, Monica, and Indy for taking time kindly, very kindly out of their busy schedules and resistance issues back home to comment on my book. It's really a great pleasure to be here with you today, with everyone. And after I finish speaking, maybe I can then take a look and see who exactly is here. But I'm sure there are people that I appreciate and admire very much. So I want to talk about the multiculturalism of the Junta de la Victoria, and particularly the participation of the criollas that is, and of Jews in this organization, because I think that will then get us to some of the aims of Simania and its importance. So I think it's interesting to examine Jewish participation in the board alongside that of the criollas. Criollo, as most of you know, is a vague and malleable term that in Argentina could mean descendants of the Spanish conquerors or the generally impoverished people of mixed European, African, and or indigenous ancestry. The term also denoted indigenous who were losing their culture and moving toward Europeanness. Even when seen as lowly, however, criollos shared Catholicism with most board members. Many criollos were moving to large cities in these years, generally to poor peripheral neighborhoods. Criollas joined board chapters in these locations as well as in rural communities, although they are not always easy to identify from membership lists published in the newspapers. Rarely did I find that darkly complected board members' skin color was mentioned, perhaps because it was considered impolite or to avoid undermining the myth of Argentina as a white European country. But the few mentions that I saw were positive or neutral. In one important instance, board president Ana Rosa Schlepper asked the board's second national convention to applaud delegates from the poverty-stricken territory of El Chaco for their board activism under grim conditions, and two women went up to the stage. One of them was identified as a blonde Bulgarian immigrant. La Hora, the communist newspaper allied with the board, described the other in laudatory tones as, quote, a genuinely Argentine woman, dark and typical of the northern part of the country. The board saluted this member as an integral part of the anti-fascist cause and of a multi-racial, multicultural nation, contrasting with Nazi white supremacy. Jewish Argentines were also racialized to a certain extent, and many were poor, although they were moving out of the working class. Despite some ambivalence and hostility, government and society generally consented to their presence. Even as immigration restrictions and the nacionalistas made anti-Semitism more evident in the 1930s and 40s, Jewish women were inserting themselves into society. Still, I think that the degree of Jewish participation in the board and its reception of these members was striking. In 1942,
17 of the board's approximately 45 chapters in the interior were in Jewish agricultural zones sponsored by the Jewish Colonization Association or simply populated by Jewish and other farmers. A plurality or majority of the 17 branches consisted of Jews. Some of these chapters were disproportionately sizable given their location in hamlets. In 1942, Moises Vige, population between 5,000 and 7,000, mostly Jews, boasted 400 members, which compared favorably with the 500 members in the metropolis of Córdoba, population 400,000. Jewish presence was considerable in urban areas also. Overall, in the 7 municipalities that I studied in detail, Jews amounted to 23% of the core activists at a time when they composed 2.56% of the national population. They served as officers, including presidents and vice presidents in numerous branches. The artist Cecilia Markovich pertained to the board's initial Junta Ejecutiva, which eventually would include Dr. Rosa Scheiner, a peace activist and Socialist Worker Party member, who advised what would become the board's Uruguayan partner, Acción Femenina por la Victoria. Fanny Edelman, the communist leader who had gone to Spain during the Civil War, and several others. And I could go on and on about this. Since Argentine Jewish women did not affiliate separately, it is somewhat difficult to measure their contributions to the board, but one example is illustrative. The Moises Vige chapter donated more to the board's Heroes of Stalingrad campaign. This is when, after the German invasion of the Soviet Union and Stalingrad, people there were fighting for their existence. So the Moises Vige chapter donated more to this particular campaign of sewing and knitting than any other, including those located in the largest cities. The board recognized this chapter for its achievements and applauded its 95-year-old member, Rebecca de Malachowicz, the oldest woman in the Junta de la Victoria and one of its most productive knitters, even though she could barely see at that point. At the first national convention, when Secretary General Cora Rato described the occupations of members throughout the country, she called special attention to the first Jewish teacher educated in Argentina. I think this is noteworthy. Scheiner and other members of Jewish origin often spoke for the board. The famed entertainers Berta and Paulina Singerman performed in its benefits and wrote in its magazine. Furthermore, Christian members displayed concern about the Holocaust. One example that I will provide here, President Schlepper gave a speech at the fundraiser of the Argentine branch of the WITZO, Women's International Zionist Organization, which was collecting money for Jewish refugee children in Palestine. She and the president of the Córdoba chapter also spoke on behalf of a failed WITZO attempt to bring thousands of Jewish children from Europe to Argentina. This is just a couple of examples. Let's see here, what else can I add quickly? Although they were not always welcomed in other circles, the board celebrated the criolla and Jewish presence. This related to the way in which the board placed itself on the side of civilization against fascism, which it considered barbaric. Following President Sarmiento, who had distinguished between the barbaric gauchos, usually people of color, and the civilized inhabitants of European descent, many Argentines had identified civilized behavior as white and barbaric behavior as non-white. The board rejected the racist elements of this trope by referring to white European fascists as barbaric and local anti-fascists, among them criollas and Jews, as civilized. Until the 1930s and 1940s, Argentine politicians and intellectuals typically envisaged their society as a melting pot in which newcomers and minorities blended as one, erasing their original identities. One could argue that the women of varied immigrant origins became Argentine through CAME, which Indy had mentioned, and the board, but maintained their identities. In the process, they helped change what it meant to be Argentine,
from an ingredient dissolved into a melting pot into a component of a pluralistic society. Thanks to his appeals to many groups, including Jews, President Juan Perón is often credited with shifting Argentina from the melting pot model to that of a multicultural society, but the board and other anti-fascists preceded him. There's a lot more I can say about these topics, but I'm going to stop there and go to comment on some of the wonderful things that people said. I feel very humbled and by your very gracious comments on my book. Let's see here. Indeed, one of the most important parts of my work, my research, was going to the various provinces, getting outside of Buenos Aires. In all of the things that I have written on Argentina, I have always tried to do this, but this time I went to an even greater extent. And I had picked out not only Buenos Aires, but Oberá, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Resistencia, Santa Fe, y Córdoba as places to go to and to try to find out what I could, particularly about the identities of the women there who joined the Junta de la Victoria. And I would arrive, I just wanted to tell you a little bit about my experiences there. I would arrive in each place, and I had only visited a couple of these places before, like maybe 2. And I would arrive in each place, and I had allotted myself 3 weeks to spend in each place. And I would arrive there not knowing anyone, only through contacts that I was able to make ahead of time, thanks to the Fulbright Association and to other colleagues. So I had their names and their phone numbers, but I didn't really know them. So I would arrive there and I'd think to myself, how am I ever going to find out what I need to find out in 3 weeks? And thanks to the wonderfulness, it brings tears to my eyes, of so many people that I met there, that I had contacted, who were so helpful to me. Thanks to them, I was able to find out what I needed to find out in 3 weeks. Be it going which particular archives, including some that I'd never heard of before, who to interview, the names of local historians and anthropologists who could give me more information on the women whose names I had found in newspapers, and things like that. And this was one of the most marvelous experiences of my whole life. And I saw a plenitude of archives in places like Cordoba, which I think have barely been used by scholars from outside those cities or those areas. In Oberá, people ask me, why did you go to Oberá, that tiny little town? Because Marcos Kanner, the famous activist, first anarchist, later communist, pro-worker activist in that area, his wife, I found out, was the secretary of the local Junta de la Victoria. I got there and I was able to meet Julia Kanner's daughter and daughter-in-law, and had found out wonderful information about them. This is just one tiny little example of the great experiences, research experiences and human experiences that I had. I've always seen myself as a historian of actions, of activities, of political movements, someone who specialized in the social and gendered history of political movements. I never really have seen myself as a historian of ideas, but from what some of you have said here today, and from what I was thinking about as I was rereading parts of my book in preparation for today, I see that this book converted me to a historian of ideas as well as actions. As regarding the Jorge's comment about the membership cost and what would that mean in terms of other expenses that people might have had at that time period, I thank Mariela Rubinsal for that information, and I hope she's here today. I don't know if she is. Hopefully she is.
I also want to say that I found out about Acción Femenina por la Victoria and its connection with the Junta de la Victoria, this unique transnational relationship that they created, unique among anti-fascist women's groups in the world, as far as I have seen. Which sometimes some of those in Europe might have sponsored, given some money to some other group elsewhere, particularly during the Italian intervention in Ethiopia. But this was really a mentorship and then a partnership. It was different. How did I find out about this? Through serendipity, I guess. I was reading the convention, reading about one of the Junta de la Victoria's national conventions, and it mentioned that there were 2 Uruguayan women who were there, and it gave their names. And I thought, what were they doing there? I mean, could it possibly be that there was an organization in Uruguay that was similar to the board? I had no information to base this on, but I went to Uruguay and sure enough, I found it. Acción Femenina por la Victoria. And that opened up a whole new avenue of investigation for me. And again, and using the wonderful archives in the National Library in Uruguay. Of course, aside from my home away from home in Buenos Aires, my 2 homes away from home in Buenos Aires, the Biblioteca Nacional in Cedinsi. Thank you to both of them and for many other places. Let me see here. Monica commented on the affecto that she noted for, if I understood her correctly, for some of these women that I was studying. Yes, I have never been able to work on anything unless I had some strong feelings about it that tie to my own background. And for the case of the nacionalista groups I've studied, it was the utter repulsion, the feeling of how could they hate so much? What made them similar to those people and those Nazis in Europe who had persecuted my parents and killed many members of my family. So I always have to have a feeling to be able to work on something. And here, thankfully, the feeling was one of being agreeable, of sometimes being sorry for the mistakes that they made, but happy for what they were able to do. Let's see here, what else? Yes, and I thank Indy for mentioning the issue of maternalism, and I look forward to future dialogues with her and anyone else on this topic. I was so interested in finding how some of the women, as they were giving speeches for the Junta de la Victoria, addressed other women as citizens or potential citizens, and some of them as mothers. But there was that citizenship element there, and this tiny aspect of what I saw about the junta, well, not so tiny, I also saw in its precursor, some of its precursor organizations, the Unión Argentina de Mujeres, the AFA, the Agrupación Femenina Antiguerrera, addressing women as citizens, as professionals, or as citizens in the making. So this really had a very important impact on the way I think about women in politics. I do dialogue with the documents often. I read them and reread them. What can I get out of it? Sometimes I come up with things. Sometimes I come up with very different sorts of things. There's much more that I can say. That's all that's occurring to me right now, but I look forward to dialoguing with all of you in the future, and I look forward to any questions that people or comments from our public here, our listeners, that anyone might want to make. And thank you for this wonderful experience. Thank you, Sandy, very much. Sí, un aplauso. Con o sin sonido. El libro es enorme, impresionadísima con la cantidad
de datos históricos, de nombres, eh, o sea, muy democrático en ese sentido, ¿no? No se centra en un personaje o en varios, sino como decía Mónica, en aquellas personas marginales, mujeres que habitualmente no tienen un nombre público. Tenemos acá muchos y muchas colegas del medio que trabajan temas que pueden perfectamente dialogar con este libro, así que me imagino que habrá preguntas, consultas o comentarios, así que abro este espacio para que puedan hablar todos. Pueden abrir sus micrófonos directamente y preguntar. Yo quiero preguntar y primero agradecer a todos los que han participado en la presentación de un libro que, por supuesto, lo voy a leer enseguida. Pero quisiera hacerle una pregunta a todos, incluyendo también a Sandy, acerca de si utilizaron o no utilizaron y cómo utilizaron las memorias de algunas de esas de estas participantes en la Junta de la Victoria. Voy a preguntar sobre dos, muy específicamente, que me parece a mí importante conocer cómo llegaron a la Junta de la Victoria, tanto María Rosa Oliver como Fanny Edelman. Ambas tienen en común en sus memorias, creo que ustedes citan las memorias de ellas, saltear un periodo muy importante que es desde el fin de la Guerra Civil Española, desde el 39 hasta el 41, hasta agosto del 41, Operación Barbarossa, salteándose nada más ni nada menos que el acuerdo, el pacto ruso-soviético y alemán. Yo pregunto si ustedes preguntan o preguntan a los documentos, en este caso a las memorias, acerca de este significativo silencio. La pregunta sería si ustedes toman en cuenta o no, cuando analizan estas dos importantísimas militantes que además tienen que ver con el Partido Comunista, una como militante y otra como compañera de ruta o camarada de ruta, acerca de este silencio o de este salto. Esta es una primera pregunta que me gustaría escuchar de ustedes. I'd like to answer that question. In fact, and I want to say, and Leo, it's wonderful to see you after so many years. Thank you for your very good question. I found in some of Maria Rosa Oliver's correspondencia in the library of Princeton that in fact she was already a communist and not just a sympathizer. But anyway, that's just a small matter. Well, I mean, I think that, you know, the answer is clear to your question, that they were both loyal communists, and there is that silence because they went along with what the party and what the Comintern, or what or rather the Soviet Union, what those policies were. That now the Soviet Union was going to be neutral in this war, and therefore that is why you had that silence, which is really remarkable. Yes. And it simply was the invasion. It was the German invasion of the Soviet Union that broke that silence. And then it was precisely at that moment that the Junta de la Victoria was created. La pregunta es por qué las memorias y las cartas que ustedes leyeron tienen que ver con el periodo mismo de la época de ese silencio o después. Porque en el caso concretamente de Fanny Edelman, que era una judía comunista, el hecho del silencio marca aquí un testimonio como que este momento tan terrible del pacto germano soviético, ¿no es cierto?, cuestionaba los principios mismos de la lucha antisemita y la lucha
contra el antisemitismo y contra el fascismo. Eso es el tema central que a mí me interesa, digamos, indagar. Cuando hablo del silencio, y no porque el partido se lo impone. Por supuesto que ellos siguen fielmente la línea del partido, pero aquí hay una contradicción entre el partido, y eso ha sido estudiado también en Europa, con lo que ellos sintieron como militantes antifascistas, además militantes contra el antisemitismo. Entonces, este es un aspecto que a mí me parece muy importante, si ustedes lo han analizado o no, porque me parece que desde un punto de vista, digamos así, de su identidad política, hay un conflicto entre su identidad política y su identidad étnica. Mhm. Este tema me parece a mí importante que sea revisado. I agree completely with what you're saying, and maybe other people could add something to my brief answer. Thank you. I don't know if anybody else would like to step in and try to answer. No sé si hay otra gente que quiere contestar la pregunta de Leonardo. A ver, en cuanto a las memorias, eso no tengo presente en este momento las de Oliver, las de Edelman no recuerdo, pero sí está claro, el silencio está claro en todos los ámbitos donde participan los comunistas antifascistas, ya sea la IAPE, ya Sí, sean otros espacios, ¿no? Y el silencio fue un silencio que causó unos debates y unas confrontaciones durísimas, ¿no? Yo recuerdo todavía Acción Argentina, que se crea en 1940, cuando todavía está el pacto vigente, y las críticas de socialistas radicales que habían sido compañeros de los comunistas en los años 30, fueron brutales. Yo creo que nunca se terminaron de cicatrizar mucho esas heridas que se reabrieron con la Guerra Fría luego, a fines de los 40, principios de los 50, ¿no? Cuando el Partido Comunista cambia su posición sobre el peronismo. Las heridas nunca se cicatrizaron realmente, ¿no? Ya existían. Ahora, sobre las memorias interesantes, no recuerdo en este momento testimonios más personales, ¿no? Pero sí quedaron muy claros, ¿no? Cómo se procesaron públicamente. Hola, Sí, sí, ¿cómo- ¿qué Irina. tal? Bueno, primero felicitar a Sandy, qué placer y qué hermoso escuchar los comentarios. Eh, bueno, yo tengo algo para decir con respecto a Leonardo, pero quiero primero felicitar a Sandy por este trabajo que conozco, que viene gestando hace muchos años, eh, y también aprovechar esta oportunidad para mencionar los atributos de Sandy, no solo como gran investigadora, sino como persona y amiga. Eh, Cuando yo la conocí, eh, no lo voy a olvidar nunca, fue hace casi 20 años atrás. Yo era una estudiante que presenté una ponencia, todavía estaba muy lejos de mi tesis, y Sandy, que ya era Sandra McGeoch, una reconocida historiadora, se acercó a mí y yo digo, wow, me habló Sandy, que se interesó en mi trabajo, ¿no? Esa sensación que uno tiene cuando es estudiante y alguien muy reconocido se acerca. Bueno, ahí nació una gran amistad y una generosidad sin límites, que quiero destacar, en compartir su trabajo, sus orientaciones, en leerme, en comentarme. Bueno, mucho de mi trayectoria y de esos referentes que uno tiene muy cerca, que, bueno, Sandy es una de ellas, así que cada, cada logro de estos es impresionante. Y bueno, un poco compartiendo con lo que decía Indy, estamos muy mal con el contexto actual y, y con los judíos asociados a, a esta nueva derecha, este fascismo que tenemos en el gobierno. Y bueno, bienvenido a un libro que rescata a estas mujeres judías que estaban en las antípodas de lo que nos está pasando ahora
con esta asociación de los judíos a estas ideas que muchos de nosotros detestamos y rechazamos. Bueno, Sandy, felicitaciones. Digo, Leonardo, me encanta verte, aunque sea por acá. Eh, ya habíamos comentado esta inquietud tuya también con respecto a lo que yo estudio, más la Federación ICUF para los judíos progresistas. Y yo quería decirte que también es muy difícil recuperar desde los archivos alguna autocrítica o alguna, vos sabés, estos fieles comunistas disciplinados, yo no sé, los que han llegado hasta 1991, no creo que hayan escrito en sus memorias nunca una crítica severa a la Unión Soviética ni a su posición con respecto a políticas de la Unión Soviética. Que además después de 1941 hubo todo un giro tan grande que si hubo inquietudes o posiciones críticas en ese momento quedaban como neutralizadas con la historia que vino después. Yo he visto, por ejemplo, en las actas de la Federación ICUF, que se crea, que empieza a generarse a fines de 1937, eh, un grupo de intelectuales judíos de izquierda, y villistas, pero de distintas líneas. Y en 1940 se habla en las actas de discusiones, pero no se dice qué discusiones. En las actas no se baja exactamente de qué se discutía, y uno puede ver que a fines del 40, a principios de 1941, ya no están los mismos figuras intelectuales que habían empezado en 1937 y 1938. Digo, hubo gente ahí que se enojó y se fue. Pero no está registrado en el cuaderno de actas por qué, ¿no? Es como muy difícil de encontrar. Uno sí, como hace Sandy, lo encuentra a través de la historia oral, pero es una historia oral que se hace con esta memoria selectiva, ¿no? Después de muchos años y del tiempo, y sabiendo con el diario de, de Lourdes qué pasó después de 1941 y qué rol heroico tuvo la Unión Soviética frente al nazismo. Entonces, es bastante difícil de encontrar fuentes para dar cuenta de lo que vos decís, pero también me parece, me da la sensación que en Sudamérica no tuvo el impacto que estuvo en Estados Unidos, por ejemplo. Y algunos otros temas. Justo ahora estoy revisando eso. Quiero armar algunas cuestiones comparativas entre impactos de esas noticias internacionales por ejemplo, en Nueva York y Buenos Aires. A mí me parece que no fue igual. No sé si estamos más lejos, las cosas llegan más tarde o qué pasó. Habrá que explicarlo. Pero mirando los problemas o los temas que preocuparon a la izquierda norteamericana, me encuentro bastantes diferencias. Digo, hablando de los judíos comunistas o simpatizantes, ¿no? Me encuentro bastantes diferencias que, bueno, en lo personal quiero trabajar, y una, por ejemplo, es la del pacto. Yo veo que allá fue mucho más intenso. Digo, esto, por ejemplo, de llamar eh, a los judíos que apoyaban a la Unión Soviética en el 39, en el 40, nazi comunistas, yo en Buenos Aires o en Argentina jamás lo vi para ese periodo. Me parece, por ejemplo, ¿no? Digo, como un ejemplo bien concreto de una recepción distinta de esto. Bueno, no saco más tiempo, gracias. Y felicidades, Andy. Gracias, Melina. Quiero añadir algo. Primero, muchísimas gracias, Nerina. Te quiero mucho. Me acuerdo de haber leído, y tal vez escribí algo sobre eso, pero hace años, de algunos grupos de judíos de izquierda, de judíos y probablemente comunistas en Argentina, que
formaron una organización para mandar ayuda a los judíos en Polonia, algo así, durante ese tiempo de silencio. Quiere decir que no se pusieron en contra de la política de la Unión Soviética, pero querían ayudar a la gente que estaba sufriendo. Claro que no sé, no creo que, no sé si Fanny Edelman estaba en eso, pero sí había otros judíos, si no me equivoco. Inmediatamente después de esta sesión, yo voy a buscar esta información. Gracias. Gracias, Sandra. ¿Más preguntas? Bueno, voy a aprovechar, como sabes, Sandra, yo trabajé el tema de las mujeres judías en la Guerra Civil Española y quería saber si aparte de Fanny Edelman hubo mujeres que habían participado de alguna forma o in situ en España o en alguna organización o escribiendo respecto de la República o de la Revolución, si habían participado de la Junta de la Victoria. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, me interesa saber un poco más acerca de la relación entre la Junta de la Victoria y la revista Argentina Libre. Argentina Libre. Sí. Sandy, India, ¿puedo, con la pregunta Sí. anterior, la referencia está en la página 43 de este libro, la ayuda directa, el organismo de ayuda directa a las víctimas judías de la guerra en Polonia de febrero de 1940. Gracias. Ujú. Sí, gracias. Se me olvidó dónde estaba. Estaba pensando si está en el libro sobre mujeres judías o si está en este libro. Gracias por haber encontrado esta información. Ujú. Sí, y además en esa página dice eh, que Susana de la Pacó, que era una oficial de la Federación Argentina de Mujeres por la Paz, que era un grupo de bien de izquierda y probablemente comunista, participó en em, ese esfuerzo para mandar ayuda a los judíos de Polonia. Ujú. Gracias. Francamente, en este momento no se me ocurre si había alguna mujer otra mujer afuera de Edelman que estuvo en la Junta de la Victoria, que había participado en España o que había escrito sobre España. No se me ocurre, no sé. Sí, Argentina Libre frecuentemente ahí apareció artículos sobre la Junta de la Victoria. Más de eso yo no puedo comentar si había otro tipo de vinculación. Ok. Bueno, De muchas vin- gracias, Sandra. ¿Más claro. preguntas, Jorge? No, Cintia, sí, una cosa, ¿no? Habiendo trabajado Argentina Libre, Ujú. vinculación institucional, no sé. Participación activa e información, muchísima. Eugenia Silveira de Oyuela, como sabemos, tuvo una participación muy intensa en Argentina Libre y circulaba también por Orden Cristiano, estaba cerca de la Junta también, es decir, hay mucha gente que participaba, hay muchos artículos de y sobre Corarrato también en Argentina Libre, hay mucho, hay mucha cross-fertilización, digamos, ¿no? De todos los grupos antifascistas en Argentina Libre, que es Ujú. notable, ¿no? De los partidos políticos, los grupos intelectuales, gentes de Sur, Colegio Libre,
todo ese espacio antifascista participa activamente, ¿no? Y la Junta, sí, hay muchísima información, declaraciones, informaciones sobre los eventos que organizan, aparece mucho, ¿no? Y algunas personalidades sí aparecen frecuentemente en Argentina Libre. Solo un último comentario también para no monopolizar. Y es un placer ver tanta gente conocida y otros que no conozco personalmente, pero a quienes he leído, desde Leonardo hasta Mariela, ¿no? Ver de nuevo a Nerina, hace tiempo que no te veía, Nerina, gustó todo. Pero un poco creo que este espacio, ¿no? O Marina, este espacio de discusión, un poco es Sandy, ¿no? Refleja bien lo que es Sandy, la construcción, por el trabajo de Sandy, que como dice Nerina ha sido tan valioso para todos nosotros, ¿no? Y me incluyo, ¿no? Entre ellos también. Igual que Nerina hace ya años en un congreso del ASA, que en Dallas me acerqué a Sandy después de un panel donde había estado con otras vacas sagradas como Joseph Page, Thomas Skidmore, todo. Y me acerqué humildemente, yo estaba trabajando en mi tesis y Sandy con muchísima generosidad y ahí empezó más allá de haber leído los libros, un- una amistad y una colaboración que sigue hasta estos días sobre estos temas. Hemos compartido los fríos de la vieja sede del CEDINSI en las tardes de invierno porteña, congelándonos leyendo microfilms y también en la Biblioteca Nacional haciendo interrupciones de leer arcanos periódicos de las provincias para interrumpirlo con una empanada o una ensalada en la confitería. Es decir, estas experiencias, ¿no? Que hace, o en La Plata, ya en el encuentro del 2013 que coordinó Indy, ¿no? Todos estos espacios, ¿no? Que crean esta producción de conocimiento en la cual Sandy creo que refleja también en su libro, ¿no? Parte de la historia de las mujeres de la Junta, ¿no? A todo nivel. Refleja un poco la experiencia de Sandy en esta capacidad como articuladora, ¿no? De una red de profesionales, ¿no? En la que estamos todos, ¿no? Y que es un placer ser parte de ella. Así que todo el reconocimiento a esta especie de nurturing que Sandy ha tenido respecto de muchos de nosotros, ¿no? A lo largo ya de varias décadas. Ay, muchísimas gracias. Me siento overwhelmed, no sé la palabra en español, pero también veo acá, sí, gente que me ha ayudado mucho, Mariela, Nerina, Marina, Gisela, más recientemente, Indy, Mónica, Jorge, bueno, y más gente, más gente. Realmente forma una parte muy importante de mi vida, estas amistades que hemos construido eh, cruzando fronteras, realmente me impacta mucho. Muchísimas gracias, Sandra. Nerina, sí, si querés agregar Sí, una última yo cosa. una pequeña anécdota personal, pero la quiero compartir con Sandra porque, bueno, ya se lo he contado alguna vez, no sé si se acuerda. Yo tenía una tía, abuela en Barracas, Rosa de Barracas, una militante comunista ortodoxa, autoritaria, judía. Eh, bueno, llegué a poder dialogar un poco con ella y cuando yo le preguntaba, que mucho no me quería contar, ¿no? ¿Viste? Del Partido Comunista era todo hablar bajito, le daba miedo que se escuche y demás. Pero lo que siempre me contaba con respecto, creo que era lo que siempre recordaba con respecto a su militancia comunista, era haber cosido ropa en la Junta de la Victoria y haber estado 3 noches sin dormir cosiendo hasta que se hizo el acto en el Luna Park y salió el barco. Era como, bueno, ¿y qué más pasaba con el Partido Comunista? No, siempre era esa anécdota una y otra vez, ¿no? Y que había estado, no sé si Oliver o la otra en su casa. O sea, la Junta, mucho antes de saber
yo como investigadora que era la Junta de la Victoria, de conocer a Sandy, escuchaba esa anécdota vinculada a la Junta de la Victoria una y otra vez como la cosa más impactante que le había pasado como militante comunista. Bueno, lo cual me parece un ejemplo bárbaro para resaltar la importancia de la organización y por ende la importancia del trabajo de Sandy. Gracias. Muy buen relato para cerrar nuestro encuentro. Les agradezco muchísimo, ante todo a Sandra, a Mónica, a Jorge y a Adriana. Gracias al público, el fiel y el nuevo. Y nos vemos entonces en mayo para la próxima presentación. Hasta la próxima.